Brújula Loca presenta. Y la noticia bomba llegó. La noticia bomba llegó, ¿por qué? Porque Rusia finalmente invadía a Ucrania. Así es, la guerra, la nueva guerra. Esto fue el 24 de febrero, cuando las tropas rusas invadían Ucrania y comenzaba la guerra. Esa que le comentaba era inminente, en la que atacaría aire para tomar el control de los puntos estratégicos de Ucrania. La justificación de Putin: desarmar a Ucrania para blindar la seguridad de Rusia. La seguridad rusa, que decía Putin, era amenazada. Ya todo planeado. ¿Por quién? Por él mismo, por Vladimir Putin, quien declaraba que había sido una decisión desesperada y que asumiría todas las responsabilidades. Y vino la respuesta del presidente Joe Biden de aplicar sanciones económicas a Rusia para pegarle al bolsillo, que según Moscú ya se había blindado. El saldo de la primera jornada de ataques en Ucrania fue 57 muertos, 169 heridos, el primer saldo que ha seguido creciendo y contando. Así fue el comienzo de una guerra que, como todas, solo deja dolor, sufrimiento y muerte. 24 de febrero será una fecha que marcará un gran cambio en la historia mundial, cuando poco antes de las 6 de la mañana, tiempo de Rusia, Vladimir Putin, en un mensaje a la nación, dio la señal bélica junto a la amenaza. He decidido llevar a cabo una intervención militar especial. Lucharemos por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Nuestros planes no incluyen la ocupación de Ucrania. Y siguió la amenaza. Quiero avisar a las fuerzas externas, no importa quién intente crear las amenazas para Rusia, la respuesta será inmediata. Nadie debería tener ninguna duda de que un ataque directo a Rusia conducirá a la derrota y tendrá consecuencias nefastas para un agresor potencial. Sí, porque Putin es un hombre de estrategias y no de coincidencias, ya que del otro lado del Atlántico, en Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presidía una segunda reunión de emergencia en menos de 48 horas, donde hizo la siguiente petición. Solamente tengo algo que decir desde lo más profundo de mi corazón. Presidente Putin, no permita que sus tropas ataquen Ucrania. Denle una oportunidad a la paz. Demasiada gente ha muerto ya. Tras 10 esfuerzos por poner la paz como prioridad, Vladimir Putin les dio espacio y jugó a la diplomacia al recibir en Moscú al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al canciller alemán Olaf Scholz. Habló también con el presidente de Estados Unidos, pero Putin tenía planeada la excusa de una invasión. Reconocer la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk fue el inicio ante la amenaza a Ucrania de no ser parte de la OTAN. Poco antes del anuncio del inicio de lo que el mandatario ruso llamó la operación especial militar, fue cerrado el espacio aéreo en Ucrania. En Kiev se escucharon explosiones y a eso de las 7 de la mañana, tiempo de Ucrania, se comenzó a escuchar el sonido de las sirenas, las que llamaban a una situación extrema. Estremecieron la capital y que no sonaban desde la Segunda Guerra Mundial. Se instituyó la ley marcial. Hubo quienes tomaron sus autos para salir de la ciudad. Otros se refugiaron en las estaciones del metro. En cuestión de horas, al menos 17 ciudades de Ucrania comenzaron a ser atacadas. El presidente de Estados Unidos en una declaración afirmó: solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo hará que Rusia rinda cuentas. El canciller alemán Olaf Scholz lamentó que fuera un día oscuro para Europa. Desde Londres, el primer ministro británico Boris Johnson dijo: Putin ha elegido un camino de derramamiento de sangre y destrucción. Emmanuel Macron, presidente de Francia, señaló: a este acto de guerra responderemos sin debilidad, con serenidad, determinación y unidad. El canciller Marcelo Ebrard sostuvo: México rechaza el uso de la fuerza, reitera su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda al secretario general de la ONU en pro de la paz. En
tanto, el presidente de Ucrania, Zelensky, llamó al mundo a crear una coalición anti-Putin y forzar a Rusia a la paz, y de paso rompió relaciones con Rusia. En las primeras horas de esta guerra, que inició el 24 de febrero del 2022, la cifra, como en todo conflicto bélico, irá a la alza, de muertos, de heridos, así como el miedo, la incertidumbre, las condenas, amenazas de Rusia y aliados, así como las sanciones. La paz, por el momento, esa está extraviada. Realización: Miguel Ángel Sánchez Telles. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros. Y voy a recuperar la entrevista que en aquellos días hice a la embajadora de México en Ucrania. Todavía estaba allí, Olga Beatriz García Guillén, quien me adelantaba el traslado de mexicanos viviendo en Ucrania, pues al exterior, a la frontera con Polonia, porque esto era previo a la invasión, 2 días antes a la invasión, porque los tambores de guerra ya sonaban desaforados. Bueno, mire, la verdad es que estamos bien. Nosotros nosotros somos 4 miembros del Servicio Exterior que estamos trabajando aquí activamente en Kiev. Y la verdad es que estamos bien ayudando en este momento a la colonia mexicana, que está tranquila, pero pues sí en algunos casos inquieta, ¿no? Por saber si deben permanecer aquí ante el anuncio de muchas embajadas de que a sus nacionales les piden que abandonen el país, entonces abandonen Ucrania cuando les sea posible. Entonces los mexicanos en realidad que viven aquí, pues que están divididos realmente en diferentes actividades, como obviamente estudian, algunos trabajan, otros viven aquí como dependencias económicas por estar casadas con ucranianos o con ucranianos, etcétera. Entonces, nos han estado consultando. Entonces, bueno, pues derivado de eso y con acuerdo con el canciller, como usted sabe, México tiene vamos a decir, un prestigio y una política en la protección de los mexicanos del exterior. Entonces, como una acción de protección preventiva, hemos decidido, el canciller así nos ha instruido y hemos estado en conversaciones con él para poder trasladar a mexicanos que lo deseen a un lugar fuera de la ciudad, que está como a 500 kilómetros de aquí. La ciudad se llama Ivano-Frankivsk, que está pues más cerca de la frontera hacia los países de la Unión Europea, para que si en caso de que pudiera llegar algún conflicto, bueno, pues pudiéramos atravesar la frontera por alguno de esos países con la coordinación de los embajadores en esos lugares. Y entonces lo vamos a hacer mañana, hora de las 8 de la mañana aquí, va a salir un camión a ese lugar, un autobús que hemos contratado para que puedan ellos irse, los que lo hayan así decidido. Entonces hemos estado en contacto con ellos todo el día, ¿no? A través de correo electrónico, a través del teléfono, a través de un chat de protección que tenemos un teléfono de protección que funciona 24/7, entonces a través de eso hemos creado un chat desde hace mucho tiempo. Entonces a través de eso ellos nos contactan inmediatamente, 24/7, como le decía. Y entonces, bueno, pues hemos hecho toda esta acción, y le decía, pues el día de mañana los que han aceptado, sí, viajarán a este lugar. ¿Cuántos mexicanos integran la colonia allí en Ucrania? Bueno, nosotros tenemos registrados en esta embajada 98 personas con aproximadamente... Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. Sus familias son 215 personas más o menos, están casados con cónyuges de diferentes nacionalidades, muchos de ellos ucranianos, e hijos mexicanos. Entonces, que tienen doble nacionalidad, realmente son ucranianos y mexicanos. Entonces, de esos, está constituida la colonia registrada. Lo acoto porque es la gente que está registrada en la embajada, no necesariamente puede ser la que esté aquí. Puede haber gente que no esté registrada, sin embargo, es la que tenemos aquí registrada. Y sí, cuando el mundo condenaba la invasión de Rusia a Ucrania e imponían sanciones económicas en Moscú, el doctor Juan Ramón de la Fuente se sumaba a los reclamos como embajador, representante permanente de México ante la ONU y como integrante del Consejo de Seguridad. Aquí el presidente no condenaba la invasión. Horas después de ese día, el gobierno de México corregía. En su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard condenaba de forma enérgica la invasión de Rusia a Ucrania y llamaba a un cese al fuego inmediato. Me ha pedido el presidente de la República les comunique a ustedes
las instrucciones que acaba de dar para guiar nuestra actuación en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, así como muy diversos foros en todo el mundo. Ya a estas horas tenemos, después de pláticas, conversaciones con más de 7 diferentes países y desde luego con nuestra embajada en Ucrania, tenemos muy claro que estamos ante una invasión. Ya no hay ninguna duda sobre ello, es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania. Y quisiera yo decirles que nuestra orientación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania. También fue un día negro en los mercados bursátiles de todo el mundo, por supuesto, y el precio del barril del petróleo se disparó, superaba los $100, el nivel más alto desde 2014, y ahí ha seguido. Y sí, claro, el aumento en los precios del petróleo beneficiaban a Pemex, pero raspaba las finanzas públicas. ¿Por qué? Por el subsidio que se destina a las gasolinas y diésel, que la guerra disparó los precios. Y entonces hubo que aumentar el subsidio para que no subieran los precios de gasolinas y diésel en México. Y hablaba con los mexicanos que se mantenían en Ucrania, cómo veían la guerra dentro de la guerra, ¿sí? Rosalía Tobar, mexicana, y quien era profesora de español en un colegio de Ucrania, me detallaba el desgaste, el miedo, la incredulidad con lo que había vivido esa invasión. Rosalía, buenas tardes, casi noches para usted. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, señor Joaquín. Pues ahora ya más tranquila. En este momento no me encuentro en Kiev, me encuentro evacuada en la ciudad de Ivano-Frankivsk, a 600 kilómetros de la capital, pero en general yo soy residente de la capital ucraniana por casi ya 10 años. ¿Qué es lo que hace ahí, Rosalía? ¿Perdone? ¿Qué hace en Kiev? En Kiev soy profesora de español en un colegio internacional. Ah, muy bien, muy bien. Así es. Y dígame. Tengo toda una vida hecha ahí. Así es, por lo que oigo. Usted es muy jovencita, Rosalía. Muchas gracias, no tanto. Sí, ahora, dígame, ¿cómo han sido las últimas horas antes de que saliera de Kiev? Así es. Bueno, en realidad yo salí de Kiev hace ya casi una semana. Yo salí en Kiev junto con la embajada, parte del personal de la embajada mexicana cuando se nos invitó a hacer esta evacuación voluntaria hace una semana por los temores que había aquella semana del 15 al 16. Y bueno, yo no descarté la oportunidad de poder venir junto con la embajada, ya que yo vivo sola en Kiev y tenía mucho miedo de quedarme sola en aquel momento. Entonces decidí venir para acá, nos evacuaron aquí a Ivano-Frankivsk. Le repito, estamos a 600 kilómetros de la capital. Y nosotros, bueno, estuvimos aquí todos estos días, pero teníamos ya el plan de regresar a nuestra casa a Kiev este sábado. Entonces, evidentemente ya no va a haber una vuelta. Al contrario, estamos esperando para mañana poder salir de Ucrania. Vamos a salir vía terrestre. ¿Por qué estamos en Ivano-Frankivsk? Porque es un punto estratégico para podernos mover vía terrestre, previniendo precisamente que hubiera un ataque a la capital y que después nos quedaríamos ahí varados. Entonces nosotros estamos aquí al sureste del país, o sea, y estamos saldría por Polonia. Podríamos salir por Polonia, podríamos salir, estamos aún más cerca, Rumania y Hungría, y nuestra intención mañana, si podemos llevarla a cabo, es salir vía terrestre por Hungría. Ahí nuestra embajada ya ha hablado con la embajada mexicana de Rumania y estarían dispuestos ellos a recogernos en la frontera para llevarnos hacia territorio rumano. Con la Loca presenta